Hey, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, pequeños calabacines. Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Miren, les estoy trayendo una nueva teoría. La verdad es que espero que la disfruten y que la pasen muy, muy bien. Pero también espero que puedan ayudarme un poquito con el tema de las suscripciones. Para aquellos que quieran apoyar un poquito a este canal, aquí tienen justamente el botón de unirse. Ahí pueden agarrar y ayudarme con cualquiera de las dos suscripciones que están actualmente disponibles. Esto ayudará precisamente a que yo pueda dedicarle un poquito más de tiempo al tema de YouTube y checar una que otra teoría. Me ayuda muchísimo porque así puedo agarrar y pagarle a algunas personas para las ediciones de videos de otros canales y sobre todo me puede dar cierta libertad para prepararme y tener cosas más interesantes para también estoy planeando hacer una teoría de Yohou Senki por Harry Potter. Espero que les guste muchísimo esta idea. Se trata precisamente de Tanya como la hija de Severus Snape y no sé si es que vaya a salir algo interesante de esto, pero me estoy leyendo actualmente todos los libros y voy a leerme todas las novelas ligeras, así que espero que salga algo guapo y si no sale algo interesante también espero que me lo digan. Sin más que decir, que tengan muy buen día, tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima. Disfruten de la teoría. Chau, 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 chau. 2142 Capítulo 16, Bertraid, Acto 1, Capítulo 15. Reuniendo los documentos que yacían dispersos en una pila suelta ante ella, Albedo revisó mentalmente los eventos de la reunión del día. Más allá del asunto de la baronesa Saradnik, había sido muy similar a los que lo habían precedido. Saltear, al haber recuperado principalmente la compostura, se excusó de la cámara tan pronto como la sesión se había quedado sin temas para cubrir, aplazando efectivamente la reunión. Con los artículos recopilados dispuestos a su satisfacción, Albedo tocó ligeramente los papeles en el escritorio para alinearlos antes de deslizarlos en una carpeta oscura y colocarlos en su inventario. Ella no se levantó para irse, en su lugar, observando cómo los demás dejaban lentamente la cámara a través de varios medios. Después de que Siltear salió a través de las puertas principales, Kokitu se teletransportó con Entoma mientras el actor de Pandora y Sabes estaban discutiendo algo cuando iban a través de la entrada del servicio. Después de la figura de Momón con su mirada hasta que desapareció alrededor de la cortina oscureciendo la puerta lateral, pensó en las acciones inesperadas del actor de Pandora. No solo el Albedo no había sido atrapado por completo, sino que también había estado completamente indefensa contra su movimiento para crear un lugar para una mujer noble humana aparentemente problemática. Con cuán suavemente había ido todo el discurso a su favor, ella sospechaba que él había calculado cuidadosamente la trayectoria de la discusión mucho antes de que el sujeto fuera abordado. Como la creada para supervisar y administrar la gran tumba de Nazarik, no disfrutó el hecho de que los asuntos habían sido expulsados por su control. En su mente, este era un derecho reservado solo para su maestro. Anteriormente, sus experiencias con el doppelganger se habían limitado a su breve introducción en el tesoro del gremio y algunas otras interacciones. A pesar de su personaje generalmente extravagante y exagerado, ella tenía el vaga comprensión de que la creación de Momonga-sama poseía un intelecto que rivalizaba tanto en el demiurge como del suyo, aunque de qué manera ni siquiera había sido remotamente consciente hasta ahora. Era tranquilizador tener a otro individuo eminentemente capaz para servir, pero al mismo tiempo sería una espina implacable en su lado si alguna vez opta por oponerse a ella. Afortunadamente, ella había llegado a esta realización antes de cualquier intento de incorporarlo a su proyecto paralelo. Había presentado un caso convincente para permitir la existencia continua de la baronesa y el orgullo de Albedo como administrador supremamente capaz no le permitiría negar ninguna de sus observaciones con respecto al estado de rantel electrónico y su ducado. Poco después de que la audiencia del emperador de Baarut en Nazarik y los planes de anexar el rantel electrónico a través del conflicto estacional entre las dos naciones se habían presentado, Albedo había comenzado sus propios preparativos para el resultado inevitable. Durante las semanas previas al conflicto, había realizado un gran estudio de la ciudad y sus tierras circundantes para garantizar una transición perfecta a la regla de Nazarik.
Incluso se había encargado de solicitar y capacitar personalmente a los servidores no muertos adecuados para actuar como asistentes para las fases iniciales de la adquisición. Sin embargo, todo su esfuerzo anticipado había sido en nada, ya que muchos de los nobles sobrevivientes y los funcionarios que sirvieron bajo Lord Rottenmeier habían huido para restablecer mientras aún se observaban las formalidades de la anexión. Tan completa fue su lealtad al hombre, que en ese momento había servido como alcalde de la ciudad y rampana en el ducado en general, que cuando había regresado a sus propios territorios en Occidente, todo su personal administrativo en la ciudad había elegido seguirlo en lugar de quedarse para continuar su servicio en Errantel. Como vasos leales de Momonga-sama, el acto de solidaridad de Rottenmeier y sus asociados en lealtad a su propia mentira les había ganado el más mínimo de respeto por parte de los NPC, pero no se había negar los problemas que habían causado a su paso. El resultado fue que el reino hechicero había heredado un distrito de edificios gubernamentales abandonados apresuradamente, destruyó archivos y los restos destrozados de la aristocracia de Errantel. Ella había predicho que los liches mayores tardarían varias semanas en aprender a adaptar su entrenamiento a estas oficinas vacantes, pero resultó que ni siquiera tendrían la oportunidad de hacerlo, el comercio había cesado por completo. Los nobles restantes eran aún recuperándose de su duelo y ni siquiera se sabía si los que quedaban eran capaces de manejar sus propios feudos. Sin datos disponibles, y ninguno recopilado y archivado para procesar, no se pueden hacer proyecciones y no se pueden promulgar enmiendas a las leyes o nuevas políticas. Así, todo el marco administrativo del reino hechicero se había encontrado con un muro inflexible desde el primer día. Su única gracia salvadora era que las vastas tiendas de rantel electrónico, llenas de suministros originalmente destinados a los ejércitos de Remurice, servirían como un salvavidas para la población de la ciudad durante varios meses. Sin embargo, si las operaciones y el comercio regulares no pudieran restaurarse en ese punto, los ciudadanos se quedarían sin suministros vitales. Si bien era posible usar el caldero de Dagda para complementar los alimentos hasta cierto punto, no resolvió ninguna de las otras escasez, y fue en contra de la idea de que se suponía que el ducado era una fuente productiva de ingresos para Nazarik. Era algo pequeño proporcionar algo de comida a un solo pueblo o pueblo, como lo habían hecho con Carne Village y las tribus consolidadas de Lizardman, pero alimentar a los cientos de miles de humanos que quedaban en el ducado de Errantel era otro asunto completamente. Se podría argumentar que el actor de Pandora había hecho un argumento bastante injusto a la luz de las circunstancias, pero Albedo también sabía que sus puntos eran irrevocablemente ciertos. Las excusas no tenían lugar en Nazarik, y el continuo estado de parálisis de Errantel era absolutamente inaceptable. El acuerdo orquestado por el Doppelganger fue aceptable por el momento, se mantendría informada de las actividades de la baronesa y aprovecharía cualquier desarrollo que ocurriera como resultado de ellas. Ni siquiera le importaba mucho que ninguno de los logros de los nobles pudiera estar acreditado para Shaltarar, era imperativo que el reino hechicero alcance una apariencia de función lo más rápido posible. Y si la baronesa Saradnik tuvo demasiado éxito, Albedo siempre podría actuar para suprimirla. Satisfecho de que la situación estaba en la mano, el supervisor de Guardian levantó la vista de sus pensamientos para ver que casi todos los NPC habían desocupado la cámara. La única ocupante aparte de ella era Narveral, que todavía estaba parada a lo largo del muro donde había asistido a toda la sesión del consejo. Si bien todas las creaciones de Nazarik estaban unificadas en su propósito de servir a los seres supremos, los meses que habían pasado en este nuevo mundo habían visto el surgimiento de varias facciones desde sus filas. En lugar de cualquier agenda en particular, habían formado las actitudes generales transportadas por los diversos habitantes de la gran tumba de Nazarik. Había tres grupos principales, dos fueron liderados por Albedo y Saltear, que podían clasificarse libremente por si sus miembros veían a los extraños como alimañas o alimentos. Los que vieron a las alimañas como alimento, como entoma, no pertenecían a ninguna de las partes. Sus miembros también apoyaron a sus respectivos jefes en la apuesta en curso por las atenciones de Momonga. El grupo final estaba formado por aquellos habitantes que tenían una perspectiva más benevolente hacia los extraños. En realidad tenía un buen número de miembros prominentes, aunque ninguno de ellos tenía roles activos en el liderazgo directo de Nazarik. Además, muchos de los otros NPC, Demiurge, Coquitus,
Aura y Mer, por nombrar un puñado, ya sea a propósito de estas divisiones o se mantuvieron alegremente sin darse cuenta de ellas. Las Pleiades, la formación de doncellas de batalla que incluyeron a Yuri Alpha, Narveral Gamma y Entoma Basilisa Z como parte de su número, se dividieron en su apoyo a cada grupo, pero Narveral estaba firmemente en el campamento de Albedo. Después de echar una última mirada alrededor de la habitación vacía, Albedo centró su atención en Narveral. Truesict es la némesis de los doppelgangers. La voz de Albedo era suave, pero aún así llevaba claramente a través de la habitación donde estaba Narveral. Me sorprende que no la hayas disponido de ella de inmediato. Los labios de Narveral se metieron en una línea delgada. Aunque Albedo había tomado un tono de conversación con la criada de batalla, la criada de batalla de Doppelganger se inclinó en disculpa antes de hablar. Tan pronto como me enteré, dijo, atacé con suficiente fuerza para matarla varias veces, pero el actor de Pandora interceptó mi hechizo. ¿Dónde estaba esto? En los jardines cerca de la parte delantera de la Villa Real, respondió Narveral. Acabamos de salir del senador acordonado para la teletransportación cuando me informó de su talento. Veo. Albedo tocó un dedo ociosamente en su escritorio. Una vez más, se dio cuenta de que el actor de Pandora ya había estado varios pasos por delante de ella cuando hizo su entrada a la Cámara del Consejo. La aparición de Narveral como aventurera la dejó dependiendo de su habilidad de cambio de forma, en combinación con el anillo de la no detección, para ocultar su verdadera naturaleza, por lo que el actor de Pandora debe haber percibido de inmediato la reacción del humano a la apariencia inhumana del doppelganger. Pero en lugar de informar a Narveral, cuyo nivel racial único en doppelganger significaba que no tenía capacidad para sentir los pensamientos de quienes la rodeaban, había retenido a propósito la información mientras continuaba probando el personaje de la baronesa Saradnik y discernir su valor al brillo del reino. Fue solo después de haber llegado al patio central de Errantel, su talento fue revelado a Narveral, quien a su vez había reaccionado apropiadamente para poner fin a la amenaza. Al pararse en defensa de la baronesa, el actor de Pandora le había demostrado los peligros de revelar su habilidad, declarado sin palabras a cualquiera que podría estar observando que estaba bajo su protección y les recordó a los habitantes de Nazarik que las posibles amenazas aún podrían estar al acecho directamente debajo de sus narices, reforzando su vigilancia. El hecho de que lo hubiera hecho sin siquiera esperar el resultado de la reunión del consejo fue particularmente molesto, sugirió que había planeado el curso de los acontecimientos y que el resultado era inevitable. Su esquema estaba molesto bien, tal vez había actuado por algún impulso secreto de su maestro. Albedo suspiró, no había sentido para perder energía pensando en ello. En cambio, preguntó más a las circunstancias de la baronesa. Los aristócratas humanos no existen sin la gente que señor, dijo. Alguien más estaba presente para presenciar este episodio en su territorio. Narveral sacudió la cabeza en respuesta. Estaba sola en su casa cuando llegamos, respondió ella. El pueblo y los alrededores estaban vacíos. La baronesa nos informó que los plebeyos habían huido hacia el sur hasta la teocracia olosa al enterarse de la derrota en Catseplans, abandonando su mentira. Los labios de la criada se adelgazaron con disgusto cuando la última de las palabras salió de su boca. Albedo parpadeó cuando las palabras registradas en su cabeza. Habían abandonado a su maestro. El pensamiento reprensible hizo que la bilis se elevara en su garganta. Saliendo de detrás de su escritorio, Albedo se dirigió al área central de la Cámara del Consejo, donde la gran mesa de roble llenó la mayor parte del piso. Un mapa gigante de las tierras que rodean el rantel electrónico, muy superior a las que habían adquirido de los restos del archivo de la ciudad, se extendió por la mayor parte de su superficie. Albedo rodeó a su alrededor hasta que se paró sobre la esquina suroeste, rastreando sus dedos desde donde yacía el Valle de Warden, a través del desierto y sobre la frontera de la teocracia a lo largo de la ruta probable más rápida. Casi la mitad de la población de humanos entre la población rural del ducado de Errantel había huido después de las noticias de la catastrófica derrota de su reino en Katze. Ondas de miedo y pánico se extendieron por las tierras, a menudo vaciando a las comunidades rurales al por mayor. Dado que la gente había huido en su mayoría hacia el oeste para restablecer, las manos de Nazarik habían sido atadas ya que las órdenes de sus maestros les prohibían aplicar métodos contundentes a las regiones en poder de las naciones vecinas.
despliegue de Momón para tratar de frenar la salida masiva de los refugiados había sido su curso de acción más efectivo, pero incluso cuando se aceleró de la aldea en la aldea para calmar los temores de los ciudadanos, más se había deslizado a través de la frontera como tantos granos de arena a sus dedos. Sin embargo, huir del sur había una historia completamente diferente. Los extremos orientales del desierto de Abelión ocuparon el espacio entre la frontera suroeste del reino hechicero y la frontera norte de la teocracia hinchada. Las tierras silvestres no fueron reclamadas por ninguna nación, con casi ningún desarrollo y solo ocupados por pequeños bolsillos de tribus demi-humanas. Un cálculo simple llevó a la conclusión de que una caravana refugiada llena de humanos de todas las edades aún no podría haber cruzado el desierto, incluso si hubieran comenzado su viaje poco después de recibir noticias de la derrota del reino. No hay perdón por la traición, el decreto helado de Albedo no requirió interpretación. Con una afirmativa y un lazo respetuoso, Narveral Gamma se dirigió a la salida principal de la Cámara del Consejo, el sonido de sus tacones blindados que hacían eco en la sombría cadencia. La sonrisa prístina volvió a los labios de Albedo, tal vez hubo cierta satisfacción al final de esto, después de todo. Capítulo 17, Bertraid, Acto 1, Capítulo 16. Boudon se estremeció cuando los fríos vientos del norte llamaron la procesión de los aldeanos atravesando el desierto. Han pasado 8 horas desde que habían roto el campamento, con la caravana finalmente encontrando un ford adecuado para cruzar las aguas apresuradas del río unos días antes. A fin de cuentas, su viaje estaba progresando bien. Los suministros organizados por la baronesa Saradnik incluso habían explicado posibles retrasos en su viaje, por lo que la gente estaba bien aprovisionada, bien alimentada y de buen humor a pesar de la situación que los impulsó. Ahora estaban escalando el pase principal que se elevó de los alcances superiores, lo que conduciría a las tierras de la teocracia olosa en el otro lado. Las últimas nieves de invierno habían dejado una manta blanca sobre las elevaciones más altas de los picos circundantes, incluso a la mitad del pase, una corteza de hielo sin fundir aún cubría el suelo. Algunos de los guardabosques del pueblo estaban abriendo el sendero por delante, pero la marcha ahora era mucho más lenta que cuando habían estado siguiendo el río a lo largo del piso de la cuenca. El viejo clérigo se detuvo al costado del sendero recién recurrido, apoyado contra una roca para recuperar el aliento. Aunque su nuevo propósito lo había llenado con la voluntad de ver este deber, su cuerpo mayor se quejó con cada paso del ascenso. Levantó su mano libre y sonrió calurosamente a las familias que lo pasaban, que, tranquilizados por el sacerdote que conocían por todas sus vidas, sonreían y saludaban a cambio mientras continuaban caminando resueltamente por la pendiente. Mirando hacia el noroeste, todavía había una docena de familias siguiendo. En el horizonte, el sol de la tarde se había sumergido al borde del lado opuesto del valle, bañando la ladera con su luz ardiente mientras luchaba para derretirse los remanentes obstinados del invierno. El campamento necesitaría hacerse antes de la cumbre del pase y el tránsito continuaría al día siguiente. Sería una noche fría, pero nada más allá de la tolerancia de los aldeanos resistentes. Con la frontera tal vez no a 2 o 3 noches de distancia, había estado revisando mentalmente lo que recordaba de su juventud en la teocracia. Las costumbres y comportamientos de su tierra natal parecían una vida hace toda la vida, y suponía que era. Había vivido durante casi un siglo como el misionero del Valle de Warden, y se sintió mucho más un hombre de fronteras que el joven de sus recuerdos nebulosos, nacidos y criados en las distantes ciudades hacia el sur. Lourel Daleris. Soy Lourel Daleris. Incluso el recuerdo de su propio nombre parecía extranjero. Boudon era un nombre que había adoptado para ayudarlo a encajar con los resistentes pioneros de la frontera de Riestais, el nombre que había usado para la gran mayoría de su vida. Aunque sería difícil acostumbrarse nuevamente a su nombre de nacimiento, necesitaba todas las ventajas que pudiera obtener para encontrar un nuevo lugar para los aldeanos convertidos en refugiados. Supuso que la mayoría podría encontrar trabajo fácilmente como centinelas para ciudades y pueblos. La gente fronteriza estaba bastante bien entrenada cuando se trataba de pelear y sobrevivir en la naturaleza de las tierras fronterizas. Aunque se consideraban humildes agricultores y leñadores, eran distintos de la gente común de los territorios del interior más pacífico. A la edad de 30 años,
su tiempo patrullando la frontera y la experiencia en el tratamiento de incursiones menores de bandidos, demi-humanos y monstruos los haría superiores a los miembros endurecidos de la milicia municipal promedio. También se debió a este robusto estilo de vida que resistieron la confrontación anual con el imperio mucho mejor que los gravámenes inexpertos de otros nobles, desarrollando una notable identidad marcial a los ojos de los otros plebeyos del reino que se pararon a su lado. Mientras sus pensamientos vagaban, finalmente se dio cuenta de que había descansado durante demasiado tiempo y que las últimas familias estaban a punto de ponerse al día. Agarrando al personal que había traído con él desde el pueblo, se retiró. Después de desempolvar el escapular cubierto sobre sus túnicas sacerdotales, volvió al camino. Hizo una pausa para echar un vistazo más por el sendero para los rezagados, y se congeló. Boudon pensó que vio algo pasar delante del sol. Él protegió su visión contra el resplandor, tratando de decidir qué era. En su edad avanzada, se enorgullecía de su excepcional sentido de vista, que no se había desvanecido en lo más mínimo a lo largo de los años. Continuando mirando hacia el oeste, trató de detectar lo que había llamado su atención. Mientras miraba al horizonte, un destello de luz azul incandescente explotaba en el sendero no a 50 metros debajo de él, el crujido de la electricidad lo hizo agachar instintivamente. Cortada en el suelo, vio una figura oscura escabullida sobre las copas de los árboles como una golondrina atravesando los cielos. Su mirada lo siguió. La figura alcanzó la cabeza de la columna aproximadamente 200 metros por delante, dejando caer otra esfera de electricidad centelleante en medio de los que están en la parte delantera del grupo. Atrapados desprevenidos, los aldeanos no tuvieron tiempo para reaccionar, ni gritar cuando fueron golpeados desde arriba. Antes de que se levantaron los gritos de alarma de aquellos que presenciaron lo que ocurrió, el asaltante volador desapareció sobre las copas de los árboles sin un sonido. Con el caos subiendo por detrás y delante, la procesión se detuvo. Algunos de los aldeanos prepararon sus arcos, entendiendo que estaban siendo atacados, pero no pudieron localizar al lanzador que los había emboscado del cielo. Otros se apresuraron a ver qué podían hacer por aquellos que habían sido bombardeados por las esferas de los rayos. Un gemido no a 3 metros de distancia Yarid Boudon de su aturdido silencio. Mirando hacia abajo, vio a una mujer horriblemente quemada por la electricidad desde la primera explosión, pero aún apenas viva. Al arrastre de 4 patas, puso sus manos sobre ella y lanzó un hechizo. Heridas de cura media. El poder divino fluyó a través de su toque, brillando suavemente mientras reparaba las fuertes heridas que la mujer había sufrido. Consideró cuántos habían sido golpeados por los 2 primeros ataques, llegando a la sombría comprensión de que no tenía suficiente maná para sanar a todos. Escaneando el camino y su rastro de cadáveres carbonizados y humeantes, salió de cuerpo a cuerpo, tratando de alcanzar a cualquiera que pudiera salvar antes de sucumbir de sus heridas. Un nuevo grito de alarma desde la cabeza del sendero llamó su atención. Ahí. Southwest, por el camino. Iluminación. La voz de una mujer se hizo eco de la ladera de la montaña, seguida de un perno crepitante que se arrojó y surgió a través de los desafortunados aldeanos. En medio de reaccionar al asalto de apertura, todavía se organizaron una sola y doble archivo después del sendero y el hechizo los cortó sin piedad. Sin siquiera hacer una pausa para examinar su trabajo, el lanzador desconocido voló nuevamente, ganando altitud antes de desaparecer una vez más sobre las copas de los árboles. Varios aldeanos que no habían estado en la línea de fuego liberaron flechas en la figura de retirada de sus arcos largos, pero los misiles cayeron lamentablemente por debajo de su objetivo. Mientras los sobrevivientes escanearon inquietamente los cielos por encima, Boudon se apresuró hacia adelante, gritando para llamar la atención de los demás. No podemos permanecer en el camino. Entra en los árboles. Encuentra la portada. Los aldeanos restantes comenzaron a meterse en la pendiente gruesa boscosa junto al sendero, pero el lanzador una vez más apareció sobre la línea de árboles. Boudon vio un brazo extenderse, señalando a uno de los aldeanos que todavía corría por el camino tras los demás. Maximizar la magia, Chain Dragon Lightning. Un tremendo rayo, tan grueso como un tronco de árbol, se extendió de la mano del lanzador y golpeó al aldeano que huyó. El pobre hombre se redujo instantáneamente a haz, pero el hechizo no se detuvo allí.
se demostró que el arco de electricidad alrededor de los árboles, saltando de objetivo a medida que los intentos de los aldeanos de esconderse eran en vano. Un espeluznante silencio se levantó de donde había habido entradas en pánico en los segundos de maleza antes. Boudon se apresuró a lo largo del ataque tratando de encontrar a los sobrevivientes para sanar, pero cada vez que su atacante reapareció, la fuerza abrumadora de los hechizos se niveló contra ellos, creó aún más bajas. La mayoría de los aldeanos ahora yacían muertos, esparcidos por el camino. Seguía los gritos de los pocos heridos que de alguna manera sobrevivían a los devastadores asaltos, pero cada vez que llegaba a un aldeano y los curaba, una docena de otros morían. Su continua curación drenó su maná a un ritmo insostenible, sin embargo, continuó tratando de salvar a quien pudo. Sin embargo, en el último hechizo que su atacante había lanzado, se detuvo. Hasta este punto, al menos había reconocido los hechizos que se manejaban como magia arcana del tercer nivel, mosca, electrosfera, rayos. Este último, sin embargo, nunca había oído hablar en más del siglo de su vida. Incluso podría identificar hechizos de quinto nivel, cuán poderoso era este lanzador de hechizos. ¿Por qué razón tenía este individuo, que seguramente era tan formidable como las leyendas de antaño, salió al medio del desierto para sembrar tal devastación sin sentido sobre una caravana de refugiados civiles? Mientras su alma gritaba ante la injusticia, la figura oscura apareció una vez más sobre el camino. Esta vez, se detuvo aproximadamente cerca del medio del sendero de la carnicería y Boudon finalmente la miró más de cerca. Estaba vestida con lo que parecía ser un uniforme de mucama, salvo varias secciones de armadura que superpusieron varias partes de su atuendo. El cabello negro se arrastró en una cola de caballo que fluye detrás de ella mientras examinaba el sufrimiento que había forjado. Al aire libre en el sendero, Boudon se apoyó en su personal, preguntándose por qué aún no había sido atacado. Seguramente ella lo había notado corriendo debajo tratando de sanar a los heridos. Ella abruptamente se levantó más en el aire, y el repentino movimiento hizo que algo se revolviera debajo de ella. Boudon miró al suelo del bosque directamente debajo del lanzador volando por encima y se dio cuenta de lo que había allí. Después de que aterrizaron los primeros ataques, los aldeanos se habían reorganizado de la misma manera que lo habrían hecho durante una redada en sus hogares, aquellos capaces de luchar contra la defensiva a los que no podían. En el medio del sendero, el más joven se había reunido en el lugar más seguro de su formación. Cuando Boudon gritó para escapar al bosque, también se habían movido. Desde el copa de los árboles en el que el lanzador ahora estaba flotando, la cara angustiada de Sofía lo miró. Había reunido a los niños para esconderse en una parte de espeso maleza. Una mirada de horror abyecto se deslizó sobre la cara de Boudon mientras miraba hacia atrás al lanzador con el uniforme de mucama. Esta vez, ella lo miraba directamente, los labios se separaron en una sonrisa malévola. No había duda en su mente de que ella sabía lo que estaba debajo de ella. No. Los pies del viejo clérigo lo llevaron hacia adelante de su propia volición. No. Su voz temblorosa y cansada llamó con voz ronca. La criada continuó su lento ascenso, extendiendo los brazos de par en par. No. No, 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 no. Oh dioses, por favor no. Boudon gritó desesperadamente desde las profundidades de su corazón, pero ella permaneció indiferente a sus súplicas. Una flecha se disparó por la maleza, rebotando inofensivamente de sus faldas blindadas. Los aldeanos restantes que se esconden en los árboles también habían escuchado los gritos roncarios de Boudon, pronto recogiendo la fuente de la angustia del clérigo. Varias flechas más aparecieron a través de los árboles, arrojando a la criada sin más efecto que el primero. Otros gritaron desafiante, tratando de distraerla de los niños indefensos a continuación. Para cada uno, ella respondió con un perno de electricidad, rastrear cada voz, cada flecha de regreso a su dueño y freírlos donde estaban parados. Después de varios momentos de horrible silencio, parecía satisfecha de que su estratagema había revelado a todos los aldeanos restantes y extendió su mano, la palma hacia arriba. Maximizar la magia, electrosfera. El terrible orbe de electricidad una vez más se formó sobre su mano. Lentamente volteando su palma, dejó su hechizo caer al suelo debajo. Con el corazón roto, Boudon cayó de rodillas y volvió la cabeza,
incapaz de dar testimonio del resultado, pero no importa a dónde se volviera para mirar, los cuerpos de su congregación yacían en la muerte. El olor acre de carne carbonizada y cenizas llenó el aire. Sintió que las lágrimas fluían libremente por sus mejillas desgastadas, pero carecía de la voluntad o la fuerza para sollozar. Una sombra se cruzó sobre él, y Boudon levantó la vista débil. El lanzador finalmente había aterrizado, antes de él había la mujer más hermosa que había visto. Sin embargo, la impresión se perdió en él, después de tanta muerte y devastación, se había vuelto entumecido para tales cosas. En la fría belleza y la expresión aguda que muchos seguramente agitarían los corazones de muchos para asombrar y admiración, solo vio a un asesino despiadado con un brillo despiadadamente insensible en sus ojos. Cuando dio un paso hacia el clérigo, una mujer de repente salió de los arbustos detrás de ella, daga larga en la mano. Ella había aparecido en una carrera, lanzándose hacia adelante en una ira sobre la crueldad sin sentido de su atacante. Su furioso grito se levantó cuando cerró con el objetivo de su venganza. El aliento de Boudon atrapado en su garganta, atreándose a la esperanza, las ruedas arcanas a menudo tenían una mala capacidad de combate cuerpo a cuerpo, renunciando al entrenamiento marcial para un estudio mágico. La criada, sin embargo, no mostró signos de sorpresa, esquivando con calma la carga de la mujer y pateando los pies de debajo de ella mientras se precipitaba. El aldeano tropezó y cayó hacia adelante con un gruñido a los pies de Boudon, Blade volando de sus manos. Mientras intentaba recuperarse, el talón blindado de la criada presionó en su espalda, obligándola a entrar al suelo nuevamente. Boudon conocía a la mujer, una guardabosques experimentada en su mejor momento, pero estaba luchando con todas sus fuerzas para ser en vano. Con un movimiento suave y practicado, la criada levantó la mano y un personal largo y con cuchillas se materializó a su alcance. Superió rápidamente en la parte posterior del cuello de la mujer, la espada separó su columna vertebral y apareciendo fuera de su garganta. La lucha cesó, reemplazada por un ruido débil y gorgoteante mientras el ranger yacía impotente en el sendero rocoso. Con su posible emboscada neutralizada, la criada volvió su atención a Boudon. Poniendo una parada ante él, ella extendió la mano con un guante blindado para agarrar su hombro. Maná gastado, el espíritu se destrozó, Boudon permaneció de rodillas, incapaz de actuar sobre su dolor. La criada abrió su boca para lanzar un hechizo. Mi señor, lo siento mucho. Boudon contactó con el triste remordimiento del espíritu del noble fronterizo que había tomado su imaginación y cristalizó su convicción, hace una vida lejana. Maximizar la magia, agarre impactante. Los zarcillos de la electricidad se retorcieron por el brazo del lanzador, a través de su agarre y hacia el clérigo derrotado. Su cuerpo se sacudió ante la conmoción y comenzó a vapor. La carne marchita comenzó a cazarse en las extremidades, rodando sus piernas y brazos. Los quemaduras llegaron rápidamente a su torso, la parte de su hombro sostenida por la mujer se separó. El resto de su cuerpo se derrumbó en el suelo en una pila de carbón y cenizas. En la quietud que siguió solo los vientos fríos del norte continuaron soplando, barriendo la caravana de los cadáveres carbonizados. Narveral Gamma cerró su primera y los restos del hombro de Boudon se lloraron, filtrándose a través de sus dedos en el aire. Su mirada subió el pase para seguir las cenizas mientras el viento las llevaba hacia arriba y sobre la cresta y hacia las tierras más allá. Tus dioses no significan nada para mí, insecto. Capítulo 19, Bertraid, Acto 2, Capítulo 1. La ansiedad de Ludmila se montó cuando fue sacada de la casa club y sobre los barridos jardines hacia la villa real. La luz menguante de la noche arrojó un brillo naranja ardiente sobre sus alrededores mientras las sombras del distrito se alargaban sobre los terrenos prístinos que rodean el edificio palaciegos. Su guía continuó manteniendo su postura perfecta incluso cuando avanzaba, la espalda fue retenida y las manos dispuestas por encima de ella. Las caderas de la criada no se balancearon, ni su cabeza bob como su marcha medida la llevó hacia adelante. Incluso su adorno ligero, un arco azul simple con una hoja a juego fijada en un cummerbund, no infringió la imagen que proyectó, la de un asistente perfecto y adecuado. Aunque vivía en las ásperas y salvajes fronteras de la frontera y sabía poco más allá de la conducta aristocrática básica,
La compostura de la criada era tal que Ludmila se sintió obligado a emular los elementos de su propia forma a igualar. Mientras lo hacía, invariablemente provocó otras comparaciones entre la criada y la misma, que a su vez alimentó su creciente ansiedad. En figura y forma, de gracia y manera, Ludmila parecía quedar notablemente corto en cada frente. Sabía que la familia real de Riestais practicaba una costumbre que empleaba a las jóvenes y solteras mujeres nobles de familias prominentes como doncellas en el palacio de Belentschie, pero imaginó que la mujer que se deslizaba a través de los adoquines ante ella fácilmente eclipsaba a cualquiera de ellas. Se dijo que la dignidad y la habilidad de un retenedor reflejaban sobre la de su maestro, tanto en el campo de batalla como en la cancha. Si tal asistente sirvió al rey hechicero o incluso a uno de sus vasallos, no, especialmente si lo hicieron, desde que alturas imposibles de majestad reinaron el brillo del hechicero. Comenzó a aturdir mientras su sentido de sí mismo continuaba encogiéndose, y después de que pasaron a la entrada de la Royal Villa, finalmente sintió la necesidad de hablar. Old, por favor, espera. La criada respondió de inmediato, disminuyendo mientras hizo un giro sin costuras para enfrentarla. Incluso esta simple acción parecía casi demasiado elegante para ser posible. Esto no es justo. Ludmila gritó desesperadamente en su mente. Se sintió increíblemente rústica ante su conducta. Por un momento, la criada la examinó con una expresión ilegible antes de extender suavemente sus faldas en una reverencia profunda. Este se llama con el nombre de Yuri Alpa. Su voz tranquila y suave flotó en respuesta. Mis disculpas más sinceras por no presentarme antes, la baronesa Saradnik. Yuri Alpa se levantó con una cálida sonrisa. ¿Cómo puedo ser de servicio? Que la criada había malinterpretado su expresión mixta colocó una ligera grieta en su imagen perfecta, pero las sensibilidades angustiadas de Ludmila persistieron. No puedo presentarme al rey hechicero, dijo. La mujer más alta arqueó fríamente una ceja. ¿Quieres decir que estás rechazando la convocatoria de la corte real? La boca de Ludmila se abrió por un momento antes de intentar explicarse. Quiero decir que no estoy en un estado presentable, dijo. La ropa que estoy usando está destinada a viajar en las carreteras abiertas, mis botas están sucias, necesito algo de tiempo para arreglar mi apariencia inadecuada. Había cubierto bastante distancia mientras viajaba con Momón, y no estaba a punto de presentarse a su rey con un polvoriento kirtle y botas fangosas. Su cabello había estado debajo de su bufanda durante horas y ni siquiera quería saber en qué se había convertido en el camino. Su mente volvió a la condesa Gesné y su reprimenda. De hecho, ella había sido la única noble en la habitación vestida de esa manera. Claramente no está listo para atender a los negocios oficiales. Sus maletas habían sido quitadas de la recepción de la casa club por un par de criadas que recibieron instrucciones de entregarlas a sus alojamientos, por lo que no estaba segura de dónde habían desaparecido. Una vez más, había sido barrida por eventos y se fue en un estado confundido y miserable. Su Majestad está atendiendo a los negocios en otros lugares, dijo Yuri Alpa. Es el consejo del rey el que te recibirá en su nombre. La información fue sorprendente, pero Ludmila todavía cavaba con el poco de orgullo que le había ido. Mientras actúan en su nombre, entonces aún debo conducirme de la manera apropiada. No deshonraré a Saradnik mostrando tanta falta de respeto a mi nuevo soberano. Yuri Alpa permaneció en silencio, como para sopesar sus palabras. Se levantó una mano mientras ajustaba ligeramente las llantas de sus gafas. Mientras cambiaban, Ludmila se dio cuenta de que no había reflejo de la luz que provenía de la entrada a la villa. Las gafas de la criada no tenían lentes. Muy bien, dijo Yuri Alpa, pero como su presencia se solicitó tan pronto como sea razonable, no podemos ahorrar más de unos minutos para asegurarnos de que no haya nada desagradable. No tardó mucho en encontrar un salón bien amueblado donde Ludmila localizó un gabinete reflejado colocado a lo largo de una pared mientras Yuri Alpa abrió las cortinas. Se quitó con cuidado su bufanda, pero descubrió su alivio que su cabello no se había convertido en un desastre completamente rebelde después de horas de viaje. Cuando comenzó a peinar lentamente sus dedos a través de él, apareció un pequeño cepillo sobre su hombro. Yuri Alpa había venido a pararse detrás de ella.
Ludmila recibió el peine con una expresión de gratitud y comenzó a cepillarse el cabello mientras Yuri Alpa trabajaba para eliminar los trozos de su viaje que se había pegado a su atuendo. Trabajaron en silencio hasta Yuri Alpa roce, lo que llevó a Ludmila a devolver el cepillo. Al revisar sobre sí misma una última vez en el espejo, sintió que estaba a punto de buscar agua del río en lugar de asistir a una audiencia oficial con el rey. Los olores verdes húmedos de los senderos del bosque aún se aferraban a ella, con suerte no estaría demasiado cerca de nadie. Regresaron al pasillo y reanudaron caminar hacia la cámara del consejo en lo profundo de la villa, y Ludmila miró a los grandes frisos que se alinearon las paredes mientras ella reflexionaba sobre cómo debería presentarse. Mientras que la baronía de Saradnik era un feudo independiente bajo el ducado de Errantel, Lord Rettenmeier había gobernado como Royal Provost mientras mantenía su posición como alcalde de la ciudad. Tenía una personalidad que desmentía su apariencia corpulenta, y las descripciones de sus interacciones con el barón Saradnik, que compartía la misma personalidad directa y pragmática, no habían hablado nada de la pompa y las circunstancias que aconsejaban una reunión con un soberano. Ludmila suspiró mientras se enfrentaban nuevamente. Goldieron la esquina final que condujo a la cámara de audiencia, y Yuri Alpa la llevó a una fila de asientos colocados a lo largo de la pared opuesta a las enormes puertas de madera de hierro que marcaban la entrada a su destino. Por favor, tenga un asiento, la baronesa Saradnik. Yuri Alpa se volvió brevemente para hablar con ella. Entraré e informaré al consejo de su llegada. Ludmila asintió en la comprensión, luego se estableció en la silla más cercana. Toda la fila parecía estar compuesta por los mismos taburetes de madera dura con respaldo bajo con asientos de madera igualmente duros. Era como si alguien decía que no se sintiera demasiado cómodo con los que esperaban sus citas. Sin embargo, después de haber estado de pie o viajar durante la mayor parte del día, la oportunidad de descansar fue bienvenida. Yuri Alpa cerró la puerta de la cámara del consejo detrás de ella, y Ludmila miró hacia el pasillo en ambos sentidos antes de estirar, tratando de aliviar la tensión que había terminado tanto su mente como su cuerpo. Mientras lo hacía, se podía escuchar la voz de una mujer desconocida en los tonos amortiguados por la puerta. Parecía ser la única voz que entraba por la puerta, en realidad. Se encendió durante varios minutos antes de detenerse, retomando nuevamente después de un breve silencio, repitiendo el ciclo una y otra vez. Se imaginó que esto es lo que ella misma podría sonar cuando transmitió instrucciones, describió números e hizo recomendaciones en Wardens Vale, incluso su propia familia buscó formas de escapar después de ser sometido a demasiado de ella a la vez. Sin embargo, a diferencia de su familia, no creía que ninguno de los concejales del rey vendría a ir al pasillo en un intento desesperado de huir. Después de lo que pensó que debía haber sido al menos 40 minutos, la voz de la mujer se detuvo por completo después de perder lentamente su impulso con el tiempo. Ludmila se levantó de su asiento y se acercó a las puertas, anticipando su citación. Se puso de pie pacientemente, las orejas se esforzaban por el enfoque de alguien dentro para que saliera y anunciara su entrada. El primer sonido que escuchó, sin embargo, fue el susurro de la tela y el sonido del movimiento vago, seguido de una voz femenina que intervino desde adentro. Bueno, si eso es todo, supongo que debería encontrar a esta baronesa Saradnik. Después de una breve pausa, Ludmila escuchó el golpe de luz de los tacones que se acercaban lentamente a la puerta a un ritmo deliberado y medido. Las pesadas puertas de madera de hierro se balancearon en silencio hacia adentro para permitir que una figura saliera de la cámara hacia el pasillo. Ludmila rápidamente revisó su postura y preparó su saludo, pero se salvó apenas una mirada. Los ojos brillantes y carmesí le llamaron brevemente por detrás de un ventilador exquisitamente elaborado. La figura giró sin perder un paso, el dobladillo de su vestido negro se balanceaba ligeramente sobre el piso de mármol pulido mientras bajaba por el pasillo. Ludmila se puso de pie, boca de la boca, su saludo se dejó sin hablar cuando fue pasado en un instante sin una sola palabra. Apenas giró la cabeza para observar a la mujer que la había pasado cuando una ola de ira asesina salió de la puerta aún abierta. El terror la congeló en su lugar hasta que sus instintos obligaron sus piernas a enviarla corriendo por el pasillo. No se atrevió a girar la cabeza para mirar a la habitación mientras se corría,
en lugar de después de la mujer que había desaparecido desde hace mucho tiempo a la vuelta de la esquina que conducía al pasillo principal del edificio. Fue solo después de que la salida de la Royal Villa apareció a la vista que Ludmila disminuyó la velocidad, luchando por controlar su respiración en pánico. En medio del salvaje golpeteo de su corazón, miró hacia donde la mujer había continuado hacia adelante, no había dado idea al vuelo de Ludmila por el pasillo. A través del cristal claro de las puertas internas, la vio de pie en el vestíbulo del edificio. Otras dos mujeres habían aparecido desde algún lugar para pararse a su lado. Sus sensuales curvas fueron siluadas por la luz de la noche más allá de la entrada, figuras de marfil envueltas en tela de alabastro. Uno dio un paso adelante para abrir la puerta cuando el ventilador en la mano de la primera mujer se cerró y desapareció en la manga. Al final del movimiento, el mango de una sombrilla apareció sobre su muñeca. Ludmila parpadeó, el accesorio había aparecido misteriosamente fuera de la nada sin una palabra o gesto, lo que la hizo preguntarse si había caducado de fatiga después de su largo viaje. Sin embargo, el asistente restante no dio en cuenta a este fenómeno inexplicable, sin embargo, doblarse en la cintura con los brazos detenidos ante ella. Ignorando la oferta de asistencia, su amante dejó el vestíbulo, abriendo su sombrilla con un movimiento suave y llevándola para descansar sobre su hombro derecho antes de continuar por el carril a través de los jardines de Villa. La puerta susurró suavemente hasta su fin cuando los dos asistentes asumieron sus lugares, siguiendo a ambos lados de su amante. Ludmila dio un paso adelante para colocar las manos sobre las manijas de las puertas internas, luego se detuvo. Cuando sus pensamientos se liberaron de la bruma del terror, se dio cuenta de que, si bien los eventos la habían traído a este punto, no tenía idea de lo que debía hacer ahora. Aparentemente, la sesión de la Corte Real había terminado, pero nunca fue llevada a presentarse. Nadie había venido a recuperarla, y la persona que parecía estar buscándola acababa de alejarse sin decir una palabra. Se mantenía en la Villa Real hasta que se concluyó cualquier negocio por el que lo trajeron. Debería continuar siguiendo después de la señora que acababa de irse. Sintiéndose completamente perdido, deseaba que Yuri Alpa o Momon parecieran explicar lo que le estaba pasando. Supongo que si Goodlice se vuelve demasiado grande, no pueden arrastrarse debajo de las puertas. Justo cuando pensó en buscar palabras de Momon, frías y despreciativas la produjeron desde atrás. Se giró con un comienzo, descubriendo que Nav había entrado en algún momento en el pasillo detrás de ella. Pasó hacia el vestíbulo donde Ludmila estaba de pie con su mano derecha todavía agarrando la puerta, deteniéndose detrás de ella. Durante mucho tiempo acostumbrado a su apariencia inhumana, Ludmila retiró su mano de la puerta y se enfrentó al aventurero adamantito. Los ojos vacíos la miraban desde una cara sin características, pero el hermoso rostro superpuesto sobre él llevaba una expresión que reflejaba el tono de las palabras que antes. Se le ocurrió que esta era la primera vez que Nav le había hablado directamente con ella, pero su deseo de aclarar su propia confusión no le ahorró tiempo para reflexionar sobre cómo había sido abordada. Momon, ¿dónde? Ludmila comenzó a preguntar después del compañero de Nav, pero fue cortado abruptamente. Momon se ha ido para atender a los negocios en otros lugares, dijo Nav. No hay razón para que lo demores aquí. Un dedo aprovechó impaciente en la cadera del aventurero. Nav la miró expectante, como si pudiera desaparecer convenientemente al final de su oración. ¿Qué pasa con la citación? Ludmila preguntó, el tribunal parecía que estaba aplazando, debo seguir a la dama que se fue, entonces. Parecía que ella me estaba buscando. Todavía no entendía lo que estaba pasando, por lo que sus palabras simplemente se derramaron en la dirección del aventurero mientras le pidió una orientación débil. Nav proporcionó sucintamente una respuesta, el tono desencadenado hizo que pareciera más que simplemente estaba tratando de sacarla del camino. Lady Siltear te ha reclamado de acuerdo con las órdenes que ha recibido previamente del King Sorcerer, dijo. Ahora eres suyo, el supervisor de Guardian ha dejado tus asuntos en las manos de Lady Saltear. Lady Wiltear. El rey. Ludmila sintió que la respuesta dejaba aún más preguntas, pero mientras repitió las palabras del aventurero, el dedo tapping se detuvo y la mirada fría de Nav se convirtió en un resplandor. Goodlice no debería bloquear las puertas. Muévete. El tono de Nav no cambió,
pero Ludmila tenía la sensación de que sería barrida de la entrada de la villa como algún insecto desagradable si se quedaba para continuar con sus consultas. Se giró y abrió la puerta, saliendo al aire de la tarde. El sol había cruzado debajo de las paredes interiores de Errantel, y las lámparas altas del distrito central ahora arrojan su luz sobre las calles vacías. Mientras caminaba por los jardines y por el camino que conducía por el frente de la Villa Real, el tintineo de metal en piedra sonaba desde atrás. Ludmila giró la cabeza para mirar sobre su hombro y vio que Nav estaba siguiendo. Al pasar debajo de otra lámpara, el brillo de la luz sobre una superficie pulida llamó su atención al hecho de que Nav no estaba en las prendas de viaje en las que había visto al aventurero más temprano en el día. Nav estaba vestido con un vestido negro con unos adornos blancos que bordean sus dobladillos, pero sus muchos segmentos chapados negaron la noción de que podría estar saliendo para disfrutar de una parte de la ciudad. Ludmila nunca había visto un mago equipado en tal armadura antes, pero no tenía dudas de que el aventurero estaba equipado para combate. «¿Tu armadura? ¿Sucedió algo?» Ludmila intentó comenzar una conversación con el aventurero. Para su sorpresa, Nav respondió. «El supervisor de Guardian ha solicitado que lidie con un problema en el suroeste». El ritmo de Ludmila se desaceleró como pensaba en las palabras de Nav. Se refería a la frontera. Por lo que vio, el camino de regreso de Wardensvale tenía muy poco en el camino de cualquier cosa que sugiriera amenazas internas como bandidos o monstruos itinerantes. Ella levantó la cabeza de sus pensamientos cuando la aventurera pasó junto a ella. «Si es algo en la frontera». Ludmila dijo, «hay algo que pueda hacer para ayudarlo. Sé bastante bien la llana de la tierra alrededor de mi baronía, así como las áreas circundantes. Si hay alguna información que le gustaría». «Lady Albedo me ha proporcionado todo lo que necesito», Nav la interrumpió con curiosidad. Volviendo a la derecha, el aventurero subió al camino que conduce al senador donde habían llegado más temprano en la noche. Ludmila se detuvo para ver cómo el mago pisó el piso elevado de la estructura. Con el Vale de Warden abandonado, cualquier incursión de la frontera se encontraría sin resistencia, y los aventureros adamantitas estaban más allá de los medios de contratar. Podría hacer poco para pagar el favor otorgado por Lady Albedo, de Guardian Supervisor. Pero, en su situación actual, al menos podría expresar su gratitud. «Gracias por su ayuda». Ludmila inclinó la cabeza ligeramente en la dirección de Nav mientras el mago hizo los preparativos para partir. Nav se volvió para mirarla con una expresión extraña en su rostro humano. Pasaron varios segundos antes de que su rostro se relajara un poco. «Lady Wiltear no es uno que se mantenga esperando», le dijo el aventurero. «No es aconsejable cortejar su disgusto». Con la noticia de precaución, Nav susurró un hechizo y desapareció.